Rendirse no es fracasar en un intento específico, es abandonar la capacidad misma de intentar, y esa capacidad es lo único que los estoicos consideraban verdaderamente bajo control propio, lo único que las circunstancias externas no pueden arrebatar sin permiso interno. Existe un conjunto de 12 lecciones que los filósofos de la antigua Roma practicaban en medio de guerras, plagas, traiciones y colapsos económicos. Lecciones que no prometen éxito garantizado en cada empresa, pero sí prometen algo más profundo: la imposibilidad interna de rendición, un estado de ser donde el fracaso externo simplemente no puede penetrar hasta el núcleo de quien se es. Antes de explorar estas 12 lecciones, hay una invitación. Escribe en los comentarios la palabra persistencia, no como deseo vago, sino como reconocimiento de que se está eligiendo conscientemente el camino de quien no se rinde. Al final de este recorrido se habrá revelado por qué rendirse es siempre elección y nunca necesidad, y cómo esa comprensión cambia fundamentalmente la experiencia de cualquier desafío, incluyendo los desafíos financieros que tantos enfrentan hoy. Si te está gustando este video, quiero contarte algo. Ya ha salido a la venta mi nuevo libro virtual, La Mente Abundante. Si quieres dar un nuevo paso para ampliar tu conciencia, este libro es el indicado. Está disponible con descuento hasta fin de año. Y también puedes leer una versión gratuita para ver si te gusta. El enlace a la web está en la descripción y en el comentario fijado. Sigamos con el video. En las calles de Roma, cuando el imperio brillaba con su máximo esplendor, pero también cuando se tambaleaba al borde del colapso, había una diferencia observable entre quienes prosperaban a través de las crisis y quienes eran destruidos por ellas. No era diferencia de talento ni de recursos iniciales, era diferencia de algo más profundo, la capacidad de continuar cuando todo sugería que debían detenerse. Los comerciantes que reconstruían después de que sus almacenes ardieran. Los generales que reorganizaban ejércitos después de derrotas devastadoras. Los filósofos que continuaban enseñando incluso cuando sus vidas estaban amenazadas. Todos compartían una cualidad que los estoicos consideraban la virtud fundamental. La persistencia no como terquedad ciega, sino como compromiso consciente con principios que trascienden resultados inmediatos. Marco Aurelio, escribiendo en su tienda de campaña en medio de campaña militar contra tribus bárbaras, enfrentando simultáneamente una plaga que diezmaba su ejército y traiciones en la corte, nunca escribió sobre rendirse. Escribió sobre levantarse cada mañana y hacer lo que el día requería. Sobre regresar a los principios cuando todo lo demás era caos, sobre encontrar paz en medio de la tormenta, no esperando que la tormenta pasara, sino cambiando la relación con la tormenta. Esa capacidad no era innata, era cultivada mediante prácticas específicas, mediante lecciones que se aplicaban día tras día hasta que se volvían naturaleza segunda. Las 12 lecciones que se explorarán son esas prácticas destiladas en su forma más pura. La primera lección estoica sobre no rendirse es comprender que el obstáculo no es opuesto al camino, el obstáculo es el camino. Esta frase, atribuida a Marco Aurelio, contiene una inversión completa de cómo la mayoría percibe dificultades. La perspectiva ordinaria ve obstáculos como cosas que bloquean progreso hacia objetivos, algo que debe ser removido, evitado o superado para poder continuar con el verdadero trabajo. Los estoicos veían algo radicalmente diferente. Veían que el encuentro con obstáculos es donde se desarrolla carácter, donde se prueba virtud, donde se revela quién se es realmente. Sin obstáculos no hay oportunidad de demostrar persistencia, coraje, creatividad. El obstáculo no interrumpe el viaje, es el viaje. Aplicado a finanzas, esta lección transforma completamente la experiencia de contratiempos económicos. Perder un empleo no es simplemente desgracia que bloquea progreso financiero.
Es oportunidad de demostrar resiliencia, de desarrollar nuevas habilidades, de descubrir recursos internos que permanecían dormidos. Una inversión fallida no es solo pérdida de dinero, es lección sobre juicio, sobre riesgo, sobre la importancia de diversificación. Una deuda abrumadora no es solo carga financiera. Es desafío que puede enseñar disciplina, priorización y la diferencia entre necesidades y deseos. Cada uno de estos obstáculos puede destruir o puede fortalecer. La diferencia no está en el obstáculo, sino en cómo se relaciona con él. Los romanos construyeron su imperio navegando obstáculos constantemente. Invasiones, guerras civiles, desastres naturales, colapsos económicos. Cada generación enfrentaba amenazas existenciales. Lo que los distinguía de civilizaciones que colapsaron era su capacidad de ver cada obstáculo como oportunidad para adaptarse, para innovar, para volverse más fuertes. Cuando Aníbal cruzó los Alpes con elefantes y destruyó ejército tras ejército romano, Roma no se rindió. Cambiaron estrategia, desarrollaron nuevas tácticas, persistieron durante 16 años hasta que finalmente prevalecieron. Esa victoria no vino de evitar obstáculos, sino de abrazarlos como maestros. La segunda lección estoica es distinguir rigurosamente entre lo que está bajo control propio y lo que no lo está, y dedicar energía solo a lo primero. Epicteto, quien había sido esclavo antes de volverse filósofo libre, enseñaba esta distinción como fundamento de toda sabiduría. No se puede controlar qué eventos suceden, no se puede controlar cómo otros actúan, no se puede controlar la economía, el clima, la suerte. Intentar controlar lo incontrolable es garantía de frustración y eventualmente de rendición. Pero sí se puede controlar completamente las propias respuestas a eventos, los propios juicios sobre qué significan, las propias acciones tomadas en respuesta, y eso es suficiente. Esta lección previene rendición porque elimina un patrón destructivo común. Muchos se rinden no porque hayan agotado sus opciones bajo control, sino porque se frustran tratando de controlar lo incontrolable. El empresario que se rinde después de que la economía colapsa su negocio está rindiéndose en parte porque invirtió energía mental masiva en desear que la economía no colapsara, en lamentarse que colapsó, en culpar a factores externos. Toda esa energía es desperdiciada. El enfoque estoico sería diferente. Acepta inmediatamente que la economía colapsó. Es hecho consumado, fuera de control. La pregunta entonces es, ¿qué está bajo control ahora? ¿Qué habilidades se tienen? ¿Qué recursos quedan? ¿Qué acciones se pueden tomar? Toda la energía va ahí. En términos financieros, esta distinción es liberadora. No se puede controlar si se recibe ascenso o no. Eso depende de jefes, de política corporativa, de economía. Pero sí, se puede controlar la calidad del trabajo entregado, las habilidades desarrolladas, la red profesional cultivada. No se puede controlar si una inversión particular sube o baja. Eso depende de mercados, de factores globales. Pero sí se puede controlar cuánto se invierte, qué diversificación se mantiene, cuánto riesgo se asume. No se puede controlar ingresos totales con precisión absoluta, pero sí se puede controlar gastos con precisión absoluta. Enfocarse en lo controlable genera sensación de agencia que previene rendición. Obsesionarse con lo incontrolable genera impotencia que eventualmente lleva a abandonar. La tercera lección estoica es practicar visualización negativa. Contemplar regularmente pérdida de todo lo valorado, no para deprimirse, sino para prepararse psicológicamente y valorar más plenamente lo que existe ahora. Séneca recomendaba esta práctica diariamente. Imaginar que se pierde la fortuna, la salud, los seres queridos, no con detalle mórbido, sino con honestidad serena. Esta práctica tiene múltiples efectos. Primero, reduce apego ansioso. Cuando se ha contemplado perder algo, se lo valora más, pero se lo necesita menos. Segundo, prepara respuestas.
Cuando se ha visualizado escenario negativo, se ha pensado implícitamente en cómo se respondería. Si ese escenario se materializa, no hay shock paralizante total. Tercero, revela que se sobreviviría incluso los peores escenarios. Esta práctica previene rendición, porque elimina el miedo paralizante que frecuentemente causa rendición. Muchos se rinden, no por falta de opciones, sino por miedo a enfrentar consecuencias de fracaso. El empresario que no inicia negocio por miedo a perder dinero. El empleado que no busca mejor trabajo por miedo a la incertidumbre. El inversionista que mantiene dinero en efectivo por miedo a pérdida. Ese miedo se alimenta de no haber contemplado realmente qué pasaría si lo temido sucede. Cuando se practica visualización negativa, se descubre que los escenarios temidos, aunque desagradables, son sobrevivibles. Y esa comprensión libera acción. Los estoicos no eran pesimistas, no esperaban que lo peor siempre sucediera, pero tampoco eran optimistas ingenuos que negaban posibilidad de lo peor. Eran realistas que se preparaban para rango completo de posibilidades. Esta preparación los hacía imperturbables. Marco Aurelio enfrentó múltiples tragedias personales: muerte de hijos, traición de su esposa, rebelión de general de confianza. En sus escritos privados muestra dolor, pero nunca desesperación, nunca rendición, porque había contemplado estas posibilidades. Había preparado respuestas internas. Cuando llegaron, estaba listo. La cuarta lección estoica es cultivar amor fati, amor al destino, aceptación activa de todo lo que sucede como necesario y potencialmente beneficioso. Esta no es resignación pasiva, es abrazo activo de realidad. Los estoicos creían en un universo ordenado donde todo sucede por razones, aunque esas razones no siempre sean evidentes. El amor fati significa no solo aceptar eventos, sino amarlos como parte del patrón más grande de vida propia. Cada evento, favorable o desfavorable, es exactamente lo que debía suceder en ese momento. Resistir mentalmente lo que ya sucedió es sufrimiento inútil. Abrazar lo que sucedió como necesario libera energía para responder óptimamente. Esta lección previene rendición porque elimina la energía desperdiciada en resentimiento. ¿Cuántas personas dedican años lamentando decisiones pasadas, oportunidades perdidas, injusticias sufridas? Toda esa energía mental que podría dirigirse hacia construir mejor futuro está atrapada en remordimiento sobre pasado inmutable. Amor fati corta eso limpiamente. Lo que sucedió era lo único que podía suceder dadas todas las condiciones que existían. No hay versión alternativa de pasado. Solo existe esta versión. Y esta versión, con todos sus fracasos y dolores, llevó exactamente a este momento presente donde hay opciones sobre qué hacer siguiente. En finanzas, el amor fati significa aceptar completamente errores financieros pasados, la deuda acumulada por decisiones pobres, las inversiones perdidas por falta de investigación, los ingresos no obtenidos por oportunidades no tomadas. Resentirse contra estos errores no los corrige, solo genera vergüenza y parálisis que previene acción correctiva. Amor fati dice, esas decisiones eran las que se tomaron, llevaron a este punto. Y este punto es perfecto, en sentido de que es exactamente donde se debe estar para aprender las lecciones que se necesitan aprender. Ahora, con esas lecciones, ¿qué se hará diferente? Esa orientación hacia futuro previene rendición nacida de vergüenza sobre pasado. La quinta lección estoica es reconocer que la dificultad fortalece. Los estoicos tenían frase: el fuego prueba el oro, la dificultad prueba al hombre fuerte. No veían comodidad como ideal, veían comodidad como potencial debilitador si se vuelve total. La dificultad, aunque desagradable, es lo que desarrolla capacidades. Músculos crecen solo cuando se estresan más allá de su capacidad actual. Mente crece solo cuando enfrenta problemas que no puede resolver inmediatamente. Carácter se forja solo en crisis.
Quien vive vida sin dificultad permanece débil, incapaz de manejar inevitable adversidad futura. Esta lección transforma la experiencia de struggle. En lugar de ver cada dificultad como evidencia de que algo está mal, se la ve como evidencia de que algo está bien, de que se está en proceso de crecimiento. El comerciante que lucha para mantener negocio rentable no está fracasando necesariamente. Está en entrenamiento. Las habilidades que desarrolla luchando, la resiliencia que construye navegando volatilidad, lo preparan para eventualmente prosperar. El empleado que enfrenta jefe difícil no está simplemente sufriendo. Está aprendiendo a operar bajo presión, a mantener principios en ambiente hostil. Esas son capacidades invaluables. Los romanos aplicaban esto deliberadamente. Los generales ponían intencionalmente sus tropas en situaciones difíciles durante entrenamiento. Las legiones romanas marchaban cargando peso masivo en calor extremo. Construían fortificaciones cada noche, incluso cuando no había enemigos cerca. Esa dificultad artificial los preparaba para dificultad real de batalla. Los estoicos hacían similar con práctica de privación voluntaria. Séneca pasaba períodos viviendo como pobre, comiendo solo pan y agua, durmiendo en suelo duro. No porque despreciara riqueza, sino porque quería saber que podía funcionar sin ella. Esa práctica lo hacía intrépido respecto a pérdida de riqueza. La sexta lección estoica es mantener perspectiva mediante contemplación de vastedad de tiempo y espacio. Marco Aurelio escribía frecuentemente sobre cómo el imperio romano entero era solo punto diminuto en universo vasto, cómo su vida entera era solo momento en eternidad. Esta contemplación no es nihilista, no sugiere que nada importa. Sugiere que las cosas importan en forma diferente cuando se ven en contexto apropiado. Los problemas que parecen abrumadores en momento presente se reducen cuando se los ve contra telón de fondo de vastedad cósmica. Esto no minimiza dolor real, pero previene que ese dolor domine completamente perspectiva. Esta lección previene rendición causada por sentirse abrumado. Cuando un desafío parece masivo, imposible de superar, contemplar perspectiva lo reduce a tamaño manejable. El negocio que está fallando parece catástrofe total, pero visto contra toda una vida es episodio. Visto contra historia humana, donde innumerables negocios han fallado y sus dueños han reconstruido, es común. Visto contra vastedad del universo, es imperceptible. Esta reducción de escala no elimina necesidad de actuar, pero elimina la parálisis que viene de magnificar el problema más allá de realidad. Los estoicos practicaban esto mediante meditación sobre naturaleza, observar estrellas por la noche, reconociendo que su luz viajó años para llegar. Observar océano, reconociendo su existencia por eones. Observar montañas formadas durante millones de años. Esta práctica colocaba problemas humanos temporales en contexto de fuerzas naturales eternas. El comerciante romano que perdía cargamento podía caminar a playa, observar olas llegando y retirándose como lo habían hecho desde siempre, y reconocer que su pérdida, aunque real, era parte de flujo más grande. Esa perspectiva no resolvía problema práctico, pero prevenía rendición emocional. La séptima lección estoica es recordar que la virtud es el único bien verdadero, que nada externo puede quitarla sin permiso propio. Los estoicos categorizaban todo en tres grupos: bienes verdaderos, que son virtudes como sabiduría, coraje, justicia, templanza; males verdaderos, que son vicios opuestos; e indiferentes, que incluyen todo lo externo como riqueza, salud, reputación. Los indiferentes pueden ser preferidos o no preferidos, pero no son esenciales para vivir bien. Esta categorización es liberadora. Significa que incluso en peores circunstancias externas, mientras se mantenga virtud, se mantiene lo único que realmente importa:
Esta lección previene rendición porque elimina la posibilidad de derrota real. Se puede perder dinero, salud, posición y aún no estar derrotado si se mantiene carácter. Epicteto, hablando como ex esclavo, decía que su amo podía encadenar su cuerpo, pero no su mente. Podía torturarlo, pero no podía hacerlo actuar cobardemente. No podía hacerlo traicionar principios. Esa libertad interna era invulnerable. Aplicado modernamente, significa que el fracaso de negocio no es fracaso personal, si se manejó el negocio con integridad. La bancarrota no es derrota moral si las deudas se contrajeron honestamente y se está haciendo todo posible para pagarlas. El despido no es humillación si se trabajó con excelencia. En mundo obsesionado con resultados externos, esta lección es radical. Sugiere que la calidad del proceso importa más que el resultado, que cómo se hace algo importa más que si se logra. Esto no significa que los resultados sean irrelevantes. Los estoicos valoraban efectividad, pero reconocían que resultados están solo parcialmente bajo control. Lo que está completamente bajo control es esfuerzo, intención, integridad del proceso. Enfocarse ahí genera paz, incluso en medio de fracaso externo. Y esa paz es lo que permite persistir cuando otros se rinden. La octava lección estoica es practicar memento mori, recordar la muerte, no para deprimirse, sino para generar urgencia saludable. Los estoicos contemplaban regularmente su propia mortalidad. Marco Aurelio se recordaba que podría morir en cualquier momento, que cada interacción podría ser la última, que cada día podría ser final. Esta práctica tiene efecto paradójico. En lugar de generar desesperación, genera claridad sobre prioridades. Lo trivial se revela como trivial. Lo importante se vuelve obvio y hay motivación para actuar ahora porque más tarde podría no existir. Esta lección previene rendición causada por dilación perpetua. Muchos se rinden no abruptamente, sino gradualmente, mediante postergación infinita. Siempre habrá tiempo más adelante para intentar de nuevo. Siempre hay mañana para comenzar. Memento mori destruye esa ilusión. No hay garantía de tiempo más adelante. Este momento es lo único garantizado. Esa urgencia impulsa acción. El negocio que se ha soñado por años, pero nunca se ha iniciado por esperar condiciones perfectas. Memento mori dice, las condiciones nunca serán perfectas y el tiempo está pasando. Inicia ahora o acepta que nunca sucederá. En finanzas, memento mori significa reconocer que el tiempo es recurso más escaso. El dinero puede recuperarse, el tiempo no. Años gastados en trabajo que se odia por seguridad financiera, que resulta ser ilusión, son años que nunca regresan. Décadas dedicadas a acumular riqueza que nunca se disfruta porque siempre se espera tener más antes de vivir. Memento mori interrumpe esos patrones. Vida es ahora. Si hay cambio que necesita hacerse, el momento es este. Esperar es apostar que habrá tiempo futuro suficiente. Esa apuesta podría perderse. La novena lección estoica es buscar maestros y modelos, estudiar vidas de aquellos que enfrentaron dificultades similares y persistieron. Los estoicos no creían en aislamiento heroico, creían en comunidad de sabiduría. Marco Aurelio dedicó primeras páginas de sus meditaciones a listar personas que lo influenciaron y que aprendió de cada una. Séneca escribió cartas a discípulos compartiendo sabiduría, pero también solicitando sabiduría de otros. Epicteto enseñaba a sus estudiantes a estudiar Sócrates, Diógenes y otros filósofos que demostraron virtud bajo presión extrema. Esta lección previene rendición porque demuestra que lo que se enfrenta ha sido enfrentado antes por otros que sobrevivieron y prosperaron. El desafío no es único ni imposible. Otros han navegado aguas similares. Sus estrategias pueden estudiarse, sus errores pueden evitarse, sus éxitos pueden emularse. Esta conexión con linaje de persistencia es fortalecedora. No se está solo.
Se es parte de tradición larga de humanos que se negaron a rendirse frente a adversidad. En era moderna, esta práctica significa buscar deliberadamente historias de aquellos que enfrentaron bancarrota y reconstruyeron, que perdieron todo en crisis económica y emergieron más fuertes, que fracasaron en múltiples negocios antes de encontrar éxito, que navegaron años de desempleo sin perder dignidad. Estas historias no son solo inspiración superficial. Son evidencia de que lo que parece imposible es posible. Son mapa de territorio que se está navegando. Los romanos estudiaban biografías de generales y estadistas. Los estoicos modernos estudian biografías de emprendedores, inversionistas, personas que transformaron su situación financiera desde bottom hacia top. La 10ª lección estoica es reconocer que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Esta distinción es sutil pero crucial. Dolor es experiencia física o emocional desagradable que surge de eventos. Es respuesta natural a pérdida, a frustración, a daño físico. Sufrimiento es la historia que se agrega al dolor. La resistencia mental a que el dolor exista, el deseo de que las cosas fueran diferentes de como son. Dolor multiplica por resistencia, se convierte en sufrimiento. Los estoicos no prometían eliminar dolor. Prometían eliminar sufrimiento mediante aceptación de dolor como parte natural de existencia. Esta lección previene rendición porque elimina la capa adicional de tormento que frecuentemente es lo que quiebra resistencia. No es el fracaso de negocio per se lo que lleva a rendición. Es la vergüenza sobre el fracaso, el resentimiento de que sucedió, el miedo de lo que otros pensarán, la historia de que esto significa que se es fracaso como persona. Todo eso es sufrimiento añadido al dolor básico de perder dinero y tener que reconstruir. Cuando se suelta esa historia, cuando se acepta el fracaso como hecho sin añadir juicio masivo, el dolor es mucho más manejable. Y dolor manejable puede navegarse. Es el sufrimiento añadido lo que paraliza. Los estoicos practicaban esto mediante observación de sus propias reacciones. Cuando algo doloroso sucedía, notaban el dolor y luego notaban la historia que comenzaban a construir alrededor del dolor. La injusticia de todo, la mala suerte personal, el destino cruel, y entonces soltaban conscientemente esa historia. ¿Qué queda cuando se suelta la historia? Solo dolor que es intenso pero temporal. Y temporalidad hace diferencia masiva. Si se sabe que el dolor pasará, si se le permite fluir sin resistencia, se puede tolerar. Es la creencia de que el sufrimiento será eterno lo que genera rendición. La 11ª lección estoica es mantener rutinas y disciplinas, especialmente cuando no hay motivación para hacerlo. Los estoicos eran grandes creyentes en hábitos. Epicteto enseñaba que la filosofía no es teoría para discutir, sino práctica para vivir diariamente. Marco Aurelio, incluso en medio de campaña militar, mantenía sus prácticas de escritura filosófica, ejercicio físico y estudio. Séneca mantenía rutinas de lectura y escritura sin importar circunstancias. Estas rutinas no eran solo actividades. Eran anclas que mantenían orden interno cuando todo externo era caos. Esta lección previene rendición porque las rutinas continúan generando progreso incluso cuando la motivación falta. Motivación es emoción que fluctúa. Algunos días está presente, otros no. Depender de motivación para mantener esfuerzo garantiza inconsistencia. Rutinas trascienden motivación. Se hacen porque es momento del día para hacerlas, porque son parte de estructura de vida, no porque se siente particular inspiración. El escritor que escribe 1000 palabras cada mañana, sin importar si se siente inspirado, eventualmente completa el libro. El que escribe solo cuando se siente inspirado, frecuentemente nunca termina. En finanzas, rutinas son críticas para persistencia. La rutina de revisar presupuesto semanalmente, de apartar porcentaje de cada ingreso para ahorro antes de considerar gastos, de leer sobre inversión 30 minutos diarios,
de buscar nuevas oportunidades de ingreso cada mes. Estas rutinas funcionan incluso cuando no hay motivación, incluso cuando resultados inmediatos no son visibles. Son acumulativas. Cada instancia individual parece insignificante, pero agregadas durante meses y años generan transformación masiva. Y continuar rutinas durante periodos difíciles es lo que separa a quienes eventualmente superan dificultad de quienes se rinden. La 12ª y última lección estoica es reconocer que rendirse es siempre elección, nunca inevitabilidad, y que reconocer esa elección es recuperar poder. Hay circunstancias donde continuar parece imposible, donde cada opción parece cerrada, donde la energía está agotada. En esos momentos, rendirse se siente como única opción. Pero los estoicos argumentarían que incluso ahí, rendirse es elección. Podría ser elección comprensible, incluso sabia bajo ciertas circunstancias. Pero es elección. Y reconocer que es elección en lugar de inevitabilidad cambia todo. Porque si es elección, entonces también hay elección de continuar. Quizá no en la misma forma, quizá no hacia el mismo objetivo, pero continuar de alguna manera. Esta lección es culminación de todas las otras. Cuando se comprende que obstáculos son camino, que solo lo controlable merece energía, que visualizar lo peor prepara para manejarlo, que amar el destino libera del resentimiento, que dificultad fortalece, que perspectiva reduce magnificación, que virtud es invulnerable, que la vida es corta y urgente, que hay linaje de persistencia al cual unirse, que sufrimiento es opcional, que rutinas trascienden motivación. Entonces se llega a esta verdad final. Rendirse es elección que se puede rechazar. No fácilmente, no sin costo, pero se puede rechazar. Y ese poder de elección es libertad fundamental que nadie puede quitar. Estas dos elecciones no prometen eliminar todos los fracasos. Los estoicos fracasaron frecuentemente en lograr objetivos específicos. Marco Aurelio no pudo prevenir las presiones bárbaras que eventualmente llevarían al colapso del imperio. Séneca terminó siendo forzado a suicidio por emperador que antes aconsejaba. Epicteto vivió y murió sin gran riqueza o poder. Pero ninguno de ellos se rindió en el sentido más profundo. Ninguno abandonó su compromiso con virtud. Ninguno dejó de intentar vivir de acuerdo con principios. Ese es el tipo de no rendirse que las lecciones enseñan. No rendirse en compromiso con lo que realmente importa, independientemente de resultados externos. Aplicadas a desafíos financieros modernos, estas lecciones ofrecen framework completo para persistencia. El emprendedor cuyo negocio está fallando enfrenta elección. Puede rendirse completamente, cerrar operaciones y abandonar ambición de construir algo propio. O puede aplicar lecciones estoicas. Ver el fracaso como obstáculo que es parte del camino, como oportunidad de aprender. Enfocarse solo en lo controlable. ¿Qué errores se cometieron? ¿Qué puede ajustarse? ¿Qué nuevos recursos pueden movilizarse? Y ver contemplado ya la posibilidad de fracaso a través de visualización negativa, reduciendo shock. Abrazar este fracaso como parte necesaria del destino que eventualmente llevará a éxito. Reconocer que la dificultad está fortaleciendo habilidades necesarias para eventualmente prosperar. Mantener perspectiva, recordando que este es un episodio en vida completa, no definición total de identidad. Sostener virtud, trabajando con integridad incluso en crisis, tratando bien a empleados, pagando a proveedores lo que se pueda, siendo honesto con inversionistas. Usar urgencia de mortalidad para decidir si pivotar rápidamente o persistir con ajustes. Estudiar casos de otros emprendedores que enfrentaron situaciones similares. Aceptar el dolor de fracaso sin añadir sufrimiento de vergüenza paralizante. Mantener rutinas de búsqueda de soluciones incluso cuando no hay motivación. Y finalmente, reconocer que rendirse totalmente es elección y que hay opción de continuar de alguna manera diferente. Ese marco no garantiza que el negocio específico sobreviva,
pero garantiza que el emprendedor sobrevive con carácter intacto y capacidad de intentar nuevamente. Y esa capacidad de intentar nuevamente es lo que eventualmente lleva a éxito. Porque el éxito frecuentemente no viene del primer intento ni del segundo. Viene del quinto, décimo, vigésimo intento. Pero solo aquellos que no se rindieron después del primero, segundo o décimo llegan al intento que finalmente funciona. Las lecciones estoicas crean ese tipo de persistencia a largo plazo. Hay aspecto financiero específico de estas lecciones que merece atención. El dinero, por su naturaleza, amplifica patrones de rendición o persistencia. Alguien que se rinde fácilmente en otros contextos tenderá a rendirse rápidamente cuando enfrenta desafío financiero. Alguien que persiste en otros contextos tenderá a persistir financieramente. Pero la relación también opera en dirección inversa. Desarrollar persistencia en ámbito financiero mediante aplicación de lecciones estoicas desarrolla persistencia que luego se transfiere a todas las demás áreas de vida. Es entrenamiento en resiliencia fundamental. Los desafíos financieros tienen ventaja como campo de entrenamiento. Son medibles y están presentes constantemente. No se puede ignorar situación financiera indefinidamente. Las facturas llegan, las deudas acumulan interés, los ingresos se depositan o no. Esta presión constante y medible obliga a confrontar realidad, de forma que otros desafíos permiten evitar. Y esa confrontación constante, cuando se navega con principios estoicos, desarrolla músculo de persistencia excepcionalmente fuerte. Alguien que ha navegado años de dificultad financiera sin rendirse, quien ha reconstruido después de bancarrota, quien ha pagado deudas masivas mediante disciplina sostenida, ha desarrollado capacidad de persistencia que aplicará a cualquier otro desafío en vida. Hay también advertencia necesaria. Las dos lecciones enseñan a no rendirse en compromiso con principios y en capacidad de intentar. No enseñan terquedad ciega. Los estoicos distinguían entre persistencia sabia y obstinación tonta. Persistencia sabia significa continuar cuando hay razón para creer que continuar eventualmente producirá resultado deseado o al menos desarrollo de carácter valioso. Obstinación tonta significa continuar sin razón, simplemente porque no se quiere admitir que el camino elegido no funciona. Los estoicos no tenían problema con cambiar estrategia cuando evidencia mostraba que estrategia actual no funcionaba. Su persistencia era en objetivo último y en mantenimiento de virtud, no en táctica específica. En finanzas, esta distinción es crítica. Persistir en negocio que tiene fallas fundamentales y no puede ser rentable no es virtud estoica, es terquedad que eventualmente llevará a mayor desastre. Sabiduría está en reconocer cuando estrategia debe cambiar o cuando objetivo particular debe abandonarse para perseguir objetivo diferente. La pregunta estoica no es «estoy persistiendo», es «estoy persistiendo en lo correcto». Si el negocio actual no funciona, pero hay evidencia de que modelo diferente podría funcionar, pivotar a ese modelo es persistencia sabia. Si la carrera actual está destruyendo salud y felicidad, sin esperanza real de mejora, cambiar de carrera mientras se mantiene integridad y ambición es persistencia sabia. No rendirse nunca significa no abandonar nunca compromiso con vivir bien. Puede significar abandonar caminos específicos que no llevan ahí. Las dos elecciones también revelan algo sobre naturaleza de rendición misma. Rendición no es evento único, es proceso. Comienza con pequeñas rendiciones. El día que se decide no hacer la rutina porque no hay motivación. La semana que se evita revisar finanzas porque se sabe que están mal. El mes que se deja de buscar nuevas oportunidades porque los últimos intentos fallaron. Cada una de estas pequeñas rendiciones parece insignificante, pero son acumulativas.
Gradualmente construyen patrón, donde rendirse se vuelve respuesta default a dificultad. Las lecciones estoicas interrumpen este proceso en cada punto. Cada vez que se elige ver obstáculo como camino en lugar de como bloqueo, se está previniendo rendición. Cada vez que se enfoca en lo controlable, en lugar de lamentarse por lo incontrolable, se está previniendo rendición. Cada práctica de cada lección es antídoto específico contra rendición. La pregunta que emerge de estas dos elecciones no es si se enfrentarán desafíos que tentarán a rendirse. Esos desafíos son inevitables. La pregunta es ¿qué se habrá construido internamente para cuando lleguen? Los estoicos no esperaban hasta crisis para comenzar a practicar. Practicaban diariamente en tiempos de relativa calma para estar preparados cuando llegara tormenta. Marco Aurelio practicó filosofía estoica durante toda su vida adulta antes de volverse emperador. Cuando finalmente enfrentó presiones masivas del cargo, tenía décadas de práctica en principios estoicos para sostenerse. Séneca cultivó sabiduría durante años de relativa seguridad. Cuando finalmente enfrentó orden de suicidarse, estaba preparado para morir con dignidad porque había contemplado esa posibilidad y había practicado desapego. Esta preparación anticipada es aplicable a finanzas. El tiempo para fortalecer capacidad de no rendirse no es durante crisis financiera. Es antes, durante tiempos de relativa estabilidad. Practicar las lecciones cuando no hay presión masiva. Ver pequeños obstáculos como oportunidades de práctica. Enfocarse en lo controlable incluso cuando sería fácil preocuparse por lo incontrolable. Practicar visualización negativa antes de que lo negativo suceda. Cultivar amor por realidad presente, incluyendo sus imperfecciones. Valorar dificultades pequeñas como entrenamiento. Mantener perspectiva sobre desafíos menores. Sostener virtud en decisiones financieras cotidianas. Recordar mortalidad al tomar decisiones sobre uso del tiempo. Estudiar historias de persistencia. Notar la diferencia entre dolor y sufrimiento en frustraciones menores. Mantener rutinas simples consistentemente. Reconocer elección en pequeñas decisiones. Toda esta práctica construye reserva de resiliencia que estará disponible cuando llegue crisis real. Es como sistema inmune. No se fortalece durante infección. Se fortalece antes, mediante exposición a desafíos menores que lo entrenan sin abrumarlo. Cuando llega infección seria, sistema inmune fuerte responde efectivamente. Sistema inmune débil colapsa. Del mismo modo, capacidad de no rendirse se fortalece antes de que se necesite desesperadamente. Y cuando se necesita, está disponible. Hay dimensión espiritual de estas lecciones que, aunque los estoicos no usaban lenguaje religioso moderno, permea toda la filosofía. Es reconocimiento de que hay algo más grande que el ego individual, más grande que deseos y miedos personales. Los estoicos lo llamaban logos, razón divina que permea universo. Vivir de acuerdo con naturaleza, uno de los imperativos estoicos centrales, significaba alinear voluntad personal con ese logos más grande. En ese alineamiento había paz incluso en medio de tormenta, porque los eventos externos, por dolorosos que fueran, eran parte del despliegue de logos. Resistirlos era poner voluntad personal contra orden cósmico. Aceptarlos no pasivamente, sino activamente, viendo cómo se podía responder virtuosamente, era fluir con logos. Esta dimensión espiritual ofrece recurso profundo contra rendición. Cuando se ven los propios esfuerzos como parte de algo más grande, cuando se reconoce que el papel es hacer el mejor esfuerzo independientemente del resultado, cuando se confía que hay orden más grande, incluso cuando no se comprende, hay paz que sostiene a través de cualquier dificultad. No es fe ciega en que todo saldrá bien en sentido superficial. Es confianza más profunda en que hay significado en el esfuerzo mismo, independientemente del resultado. Esa confianza previene la desesperación que lleva a rendición.
Al regresar a la promesa inicial, se había dicho que al final se revelaría por qué rendirse es siempre elección y nunca necesidad. Las dos elecciones demuestran esto, porque rendirse, en su esencia, no es sobre circunstancias externas, es sobre estado interno. Circunstancias pueden forzar cambio de estrategia, pueden forzar abandono de objetivo específico, pueden causar dolor inmenso, pero no pueden forzar rendición en sentido más profundo. Abandono de compromiso con vivir virtuosamente, abandono de capacidad de intentar de alguna manera, abandono de dignidad interna. Esa rendición solo puede venir desde dentro, solo puede elegirse. Y porque es elección, siempre hay posibilidad de elegir diferente. Marco Aurelio podría haberse rendido a la desesperación cuando Plaga diezmó su ejército. Podría haber abandonado principios cuando traición amenazó su posición, pero eligió continuar. Séneca podría haberse rendido al resentimiento cuando fue exiliado injustamente. Podría haber comprometido valores para mantenerse en favor imperial, pero eligió mantener integridad. Epicteto podría haberse rendido a la amargura durante esclavitud. Podría haber abandonado su dignidad interna, pero eligió ser libre internamente incluso mientras era esclavo externamente. Cada uno enfrentó circunstancias que habrían justificado rendición, y cada uno eligió no rendirse, no porque fueran superhombres, sino porque habían cultivado mediante práctica diaria la capacidad de elegir persistencia. Esa misma elección está disponible para cualquiera hoy. Las circunstancias externas pueden ser terribles. El desafío financiero puede parecer insuperable. El cansancio puede ser profundo. Pero en medio de todo eso hay elección. Y las dos elecciones estoicas proporcionan marco para elegir sabiamente. Para elegir ver dificultad como camino en lugar de obstáculo. Para elegir enfocar en lo controlable. Para elegir estar preparado mentalmente. Para elegir amar lo que es. Para elegir valorar dificultad como fortalecedora. Para elegir mantener perspectiva. Para elegir sostener virtud. Para elegir actuar con urgencia. Para elegir aprender de otros. Para elegir no añadir sufrimiento a dolor. Para elegir mantener rutinas. Y finalmente, para elegir reconocer que todo esto es elección y elegir no rendirse. La vida no promete éxito en cada empresa. El dinero no fluye automáticamente a quien persiste. El universo no recompensa esfuerzo con resultado proporcional. Pero la vida, el dinero, el universo responden a quien no se rinde en sentido profundo. Porque quien no se rinde en compromiso con virtud, quien no abandona capacidad de intentar, quien mantiene dignidad interna independientemente de circunstancias externas, ese individuo eventualmente encuentra camino. Quizá no el camino imaginado inicialmente, quizá no tan rápido como se deseaba, pero camino emerge porque la persistencia, cuando se combina con aprendizaje de errores y disposición a ajustar estrategia, eventualmente encuentra lo que funciona. Y más importante, incluso si resultado externo particular nunca llega, quien vive aplicando estas dos elecciones ha ganado algo más valioso que cualquier resultado específico. Ha ganado carácter, ha ganado la capacidad de enfrentar cualquier cosa sin rendirse internamente. Ha ganado paz, que viene de saber que está haciendo lo mejor, que está viviendo con integridad, que está respondiendo a dificultad con virtud. Esa ganancia es invulnerable. Nadie puede quitarla. Circunstancias no pueden destruirla y permanece disponible hasta último aliento. Esa es la promesa real de filosofía estoica. No vida fácil sin desafíos, sino capacidad inquebrantable de no rendirse frente a cualquier desafío. Y esa capacidad se construye práctica por práctica, lección por lección, elección por elección, desde este momento hasta eternidad.